¿Qué tal? Buenas noches a todos. Una alegría volverlos a ver. Hacía un par de clases que no los veía, así que bueno, bienvenidos otra vez. Bien, yo me imagino que a esta altura ya tienen la anatomía así sabida, ¿no? A ver la cara. Bien, yo sé que son muchos nombres, muchos huesos, muchas cosas, y ahora se las voy a complicar un poquito más. Bien, nosotros la primera clase cuando hablamos de tipo, yo les dije que es importante que ustedes aprendan a hacer los análisis y teníamos que, una parte del tipo es saber exactamente cómo individualizar cada una de las partes del perro. Hasta ahora, muchos me preguntaron entre medio de estas semanas si esto era un curso para jueces. Yo voy a aclarar algo. Todos nosotros que somos criadores de perros somos jueces de nuestros perros. O sea, el primer juez por el cual tiene que pasar un perro o una lechigada somos nosotros. Si nosotros no somos suficientemente exigentes y preparados como para poder evaluar nuestros perros, después no podemos, vamos a ir con mucha desventaja a una exposición de perros para que te lo evalúe un juez que ya está muy preparado. Entonces, este curso es, y la idea de la federación, y por supuesto la mía, es que ustedes estén preparados para poder analizar y juzgar sus propios perros. Después, la subjetividad de cada uno, eso cuenta por ustedes, no por mí. Pero sí es importante que no se queden con dudas, yo lo voy a insistir todas las clases, voy a decir, pero qué pesado este tipo, de que pregunten, no se queden con dudas, no queden con cosas en el tintero, porque es importante que ustedes lleguen al final de este curso. Yo les voy a dar muchas llaves para que ustedes abran y ustedes van a poder investigar un montón de cosas. Yo todo no se lo puedo dar acá. O sea, todo es imposible porque serían cursos de 5 o 6 años. Y así todo, siempre hay cosas que cada uno tendrá sus problemas y sus dudas y sus cosas. Entonces, cada raza es un mundo y es una vida. Entonces, imagínense que sería imposible hablar de todas. Uno acá lo que les da es como ir al colegio, le da las llaves y el que esté más interesado seguirá y el que no quedará acá y está todo bien. Bien. Esta materia que empezamos hoy se llama anatomía aplicada, que es nueva pero vieja, es una nueva visión del perro. Ustedes vieron hasta ahora, si mal no creo que está todo en orden como venía, vieron toda la parte de osteología, que es toda la parte de los huesos, vieron todas las partes del perro, todas esas cosas las vieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de algo que es mucho más práctico. La idea mía personal es que este curso sea un curso más práctico, que ustedes aprendan a ver. Entonces, es educarlos a ustedes para que aprendan a ver. Lo primero que vamos a hablar en este caso va a ser que van a ser 3 clases. Son 3 clases y que van a ser tipo maratón. Prepárense. Esta empieza más o menos la que viene y la otra van a ser duras. Así que estén todos con las antenas bien puestas, vénganse dormiditos, tranquilos, como porque van a tener que estar muy atentos. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo hablé de tipo, que era lo primero que mirábamos? Cuando veíamos el perro, ¿qué era? Eso, la silueta. Entonces, para ver la silueta tenemos que ver algo que se llama proporciones. Las proporciones son muy importantes, es uno de los problemas más graves que tiene la mayoría de la gente, inclusive muchos jueces, en darse cuenta de las proporciones. Las proporciones que definen al fin de cuentas parte de la silueta, porque con las mismas proporciones tenemos distintas siluetas. Por ejemplo, un boxer, un doberman o otro perro de trabajo tienen prácticamente las mismas proporciones, pero las siluetas son diferentes. Es importante que ustedes aprendan a ver proporciones. Lo que yo veía siempre, y que mucha gente que normalmente se enseña, es a ver las proporciones en plano. O sea, te enseñan el perro en un dibujito plano, entonces vos ves el perro plano, y el perro, es como todo ser vivo, tiene volumen. O sea, no solamente es alto o largo, sino también tiene volumen. Que es una pregunta de examen, de esa siempre. ¿Cuántas dimensiones tiene el perro? Y tiene alto y largo. Mal. ¿Cómo? Y tiene ancho también. Tiene volumen, el perro tiene volúmenes. Y ustedes tienen que aprender a ver el perro en volumen. No solamente verlo de frente, sino verlo de este ángulo, verlo del otro, verlo de atrás, verlo de adelante. Todo ese tipo de cosas hace que nosotros tengamos idea de lo que es volumen. Lo mismo pasa cuando hacen grooming, cuando hacen las peluquerías. La gente lo hace plano, entonces el perro tiene aristas, tiene cosas feas que uno lo ve y dice, pero ¿por qué a este juez no le gusta, pero este es muy exigente? No, es que ustedes trabajaron en plano, porque lo aprendieron en plano, lo aprendieron en un papel y el perro tiene volumen. O sea que el volumen es muy importante.
Entonces, yo los voy adentrando en eso porque van a tener que aprender a ver el perro desde otra manera, distinta a la que ustedes la estaban viendo. Ustedes estaban viendo siempre acostumbrados a ver el perro de costado o el perro moviéndose. Bueno, tienen que aprender a verlo desde todos lados. Hay razas que se miran hasta de arriba. Si nosotros tenemos un bulldog francés, nosotros tenemos que saber que tiene que ser más ancho adelante que atrás. Define mucho su silueta, porque la silueta no es solamente la de costado, sino también de arriba, también la de adelante, también la de atrás. O sea, las siluetas es la misma silueta estática, también la define la dinámica. No es la misma silueta de lo que se mueve un afgano que lo que se mueve un setter. Son dos siluetas diferentes, no solamente parados, sino moviéndose. ¿Se va entendiendo a dónde voy? Bien. Entonces, una de las cosas primeras, para no irme de tema, son las proporciones. Las proporciones básicas del perro son estas: la altura y el largo. Bueno, parecen dos pavadas. La altura y el largo, no todo el mundo sabe de dónde hasta dónde y cuáles son los puntos. ¿Se acuerdan que yo hablé que en el tipo había límites? ¿Se acuerdan que yo hablé de un molde que era perfecto? Que cada raza tiene su molde. Bueno, hay cosas que son universales. Por ejemplo, el alto. El alto del perro se mide a la cruz. La cruz está... ¿Dónde está la cruz? Sí, ¿y qué vértebras? Ahí. Escucho. Bueno, estábamos por ahí. ¿Cuáles? ¿Todas? ¿Acá cuántas hay? Sí, no, 7 no. Bueno, ¿en cuáles está la cruz? Entre la segunda, por ahí, ¿no? Bueno, porque se llama cruz, porque tenés la columna vertebral y las dos escápulas forman una cruz. Entonces la cruz está acá. Bien, todas las razas caninas se miden desde la cruz al suelo, a la línea de suelo. No venga, no, porque la raza se mide más atrás, no. La cruz se mide, en la cruz se mide exactamente la altura del perro. ¿Dónde está la cruz? Ustedes me van a decir, bueno, en el perro este que está un poco flaco, se le notan los huesos, pero cuando ustedes tienen un perro en vivo que tiene músculos, es medio difícil saber dónde meter la mano. Por eso los jueces cuando tocamos, buscamos desde el cuello y buscamos algo que se llama las espinas de la escápula, y porque este hueso es redondo. Yo podría tocar la cruz acá, acá o acá. ¿Se entiende eso? Es medio como raro. ¿Dónde toca la cruz? ¿La tocas acá? Es una cosa, pero si yo la toco acá es otra, o si la toco acá es otra. ¿Cómo sabes todo esto cubierto de músculos, que son muy importantes? ¿Cómo uno sabe dónde está? Es muy fácil. Cuando vos tocas, tenés que tocar algo, está bien que está cubierto de músculos, hay una espina de cada lado, que es esta, que es la que te guía hasta donde está la parte superior de la escápula, el borde superior de la escápula. Por eso cuando muchos estándares dicen la cruz se mide desde el borde superior de la escápula en la cruz. Entonces tienen que fijarse perfectamente dónde está la cruz, dónde está el borde de la escápula, dónde está la espina, para que sea este punto en el cual les va a dar exactamente la medida de la altura. ¿Se entiende? Ustedes dicen, pero qué exigente. Sí, capaz que medirlo acá cambia 1 centímetro. Y 1 centímetro te descalifica un perro. Si vos sos juez o no sabés, dicen, ay, mi perro está pasado, porque lo mediste y lo midieron mal, o lo midieron acá arriba, o lo midieron acá atrás. Entonces, ustedes tienen que saber perfectamente dónde se mide. Es una medida que todo el mundo se llena la boca, la altura de la cruz, la altura de la cruz, la altura de la cruz. Pero la altura de la cruz es importantísimo que ustedes sepan desde dónde. Yo me llama mucho la atención y veo espantado mucha gente que debería saberlo porque debería saberlo, y dice, no, yo lo medí, y le ponen el sinómetro acá. La altura de la cruz es una de las medidas exactas que tienen los perros, como los dientes, como los largos, son cosas que se miden, como el peso, son cosas exactas. O sea, a mí me parece que es 35, no, a mí me parece que es 36, no, o es 35 o es 36. No es ni mucho, ni poco, ni más o menos, y yo lo veo con más sustancia, menos sustancia, yo lo veo más negro, el otro lo ve menos negro.
Los 35 son los 35, los 56 son los 56 para vos, para mí. Tiene que ser exacto. ¿Con qué se mide? Con un aparato que se llama sinómetro. Anótenlo. El sinómetro es una regla que tiene una parte transversal, yo la voy a traer a la clase que viene, y con eso se mide exactamente, les voy a enseñar cómo se mide un perro en el piso y arriba de la mesa. ¿Estamos? Háganme acordar que traiga el sinómetro, chicos. Entonces, así aprenden, hay varios tipos. Hay uno que es regulable, otros que son unos arcos, que el arco tiene exactamente la altura que pide la raza. Entonces se pone el arco acá sobre la cruz y ahí se mide la altura del perro. ¿Estamos? No hay mucha ciencia. Así que, me pasé el piquete todo esto para escuchar esto. No, bueno, es importante porque parece una pavada, pero es una cosa que no todo el mundo lo sabe. Bien, eso es altura de la cruz, se mide exactamente de ahí hasta ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando vos tenés un perro que tiene una escápula, lo que se llama escápulas montadas o escápulas muy empinadas, esta escápula está casi metida en el cuello. Entonces vas a decir, ¿y dónde lo mido? Vos tenés que medir dónde está la escápula. Capaz que estás midiendo muy arriba y es exactamente donde tiene que estar la cruz. Entonces esa distancia te va a aumentar. ¿Se entiende? Porque si esta escápula en vez de estar puesta así, está puesta así, fíjense que cambia 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Está? Entonces cuidado donde miden. Esto es fácil. Largo. Yo puse ahí que usualmente se mide desde el hombro. ¿Qué pasa? Cada estándar, por no decir, la mayoría de los estándares tiene la medida, lo especifica, dice, se mide desde la punta del hombro, que el hombro, ¿qué huesos comprende? Escucho. Siempre acuérdense que se empieza desde adentro para afuera. Acuérdense que las nomenclaturas se empiezan de adentro para afuera. De arriba para abajo craneal a caudal y de adentro para afuera. Entonces el primer hueso, si yo al perro lo abro así, ¿qué es? Escápula. Entonces la angulación es escápulo-humeral. ¿Se entiende? No es húmero escapular, es escápulo-humeral. Acuérdense siempre que los perros, todos los seres vivos se hacen desde el centro, que es la zona cordal, va hacia afuera. Entonces, cuando ustedes tengan que decir una articulación, empiecen desde adentro hacia afuera. ¿Se entiende? Fácil. Bueno, entonces, escápulo humeral. Escápulo humeral es el hombro, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Yo digo que termina hasta la punta de nalga, que es el hueso isquión. ¿Dónde está? ¿Es este? ¿Este? Ah, este. Ah, bueno. Entonces, el isquión es importante que la punta de nalga para todos, es para la mayoría de las razas, o que te diría el 95% de las razas se miden desde el isquión hasta el hombro o hasta la punta del esternón. Hay muchas razas en que te dicen que se mide desde la punta del esternón, que está por acá, hasta la punta de nalga. Y ahí las proporciones cambian, porque acá tenemos una distancia. ¿Se entiende o no se entiende nada? El que no entienda, levante la mano, ya. 1, 2. No, desde la angulación se mide, desde la escápula humeral, desde el hombro, se mide hasta la punta de la nalga. Desde acá hasta acá se mide el largo en muchas razas. Y en otras razas va desde la punta del esternón, que es de acá, hasta la punta de la nalga. O sea, vamos a mirarlo acá. Va desde el hombro, esto sería la escápula, este es el húmero, desde la escápula, desde la escápula humeral, desde el hombro hasta la punta de la nalga, ese sería el largo de la mayoría de las razas. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay otros que se miden desde el esternón? Y porque es distinto, porque las proporciones son distintas. Si yo mido, por ejemplo te digo, cuando veamos proporciones, que me voy a adelantar, si yo te digo que el perro tiene proporciones 1 a 1, o sea que es una parte de esta tiene que ser igual a una parte de estas, el perro sería un cuadrado. Pero si yo te digo que el perro se mide desde la cruz al piso, pero desde el esternón hasta la punta de la
de la nalga, el perro sería un no cuadrado. No es un rectángulo, pero no es tampoco un cuadrado. Entonces termina siendo... Tiene un poco más. En vez de 1 a 1 es 1 a 1.2, 1.3. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa esto? Es que por una parte de estas, el otro tiene una parte y un poquito más. ¿Se entiende? Es un porcentaje más. Entonces el perro, no muchas razas son exactamente cuadradas. Hay muchas que sí, pero hay muchísimas que no. ¿Se entiende? Esos perros que no son exactamente cuadrados son perros compactos. La gente confunde compacto con cuadrado. Son dos cosas distintas. Los adjetivos en sinología hacen cambiar muchísimo y no son los mismos adjetivos que nosotros usamos en la vida diaria. Si yo te digo, la cabeza es buena, vos tenés que ponerte a asustarte, porque entonces, si es buena, es porque no es muy buena y no es excelente. Entonces, sería grave. Si una cabeza realmente, a mí me gusta mucho, es excelente. Yo no digo excelente por muy bueno, excelente, es lo mismo que un juez te dé muy bueno que te dé excelente. Ustedes muy bien, se ponen locos si le das un muy bueno. Entonces, yo te digo, la cabeza es muy buena, significa que no es 10 puntos. En este caso, decir compacto no es lo mismo que cuadrado. Compacto significa un perro que, si bien no es rectangular, tampoco tiende a ser todo junto, pero no es exactamente cuadrado. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? No. Cuando hablamos de compacto, yo estoy hablando de esto, ahora lo vas a entender mejor. Yo estoy hablando de un perro que cuadrado es que esta distancia del piso es igual que esta hasta acá. ¿Estamos ahí de acuerdo? Vamos a seguir, voy a adelantar un poquito, pero para que yo sabía que se les iba a complicar. Un cuadrado, 1 a 1. ¿Se ve acá? Un cuadrado. No cuadrado. No, por una cuestión rara, hablan de 11 a 12. O sea, de 11 partes a 12 partes. O sea, 11 unidades a 12 unidades. Ese perro termina siendo un poquito más largo que un cuadrado. Es un no cuadrado, pero puede ser compacto. ¿Qué significa esto? Que no es alargado, que puede ser lleno, que puede tener sustancia, que puede ser redondo, que puede tener un costillar mucho más voluminoso o un volumen de músculo mayor, y ese perro termina siendo compacto, pero no termina siendo cuadrado. Pasa, por ejemplo, en el estándar del bulldog francés. En el bulldog francés habla que el perro es un perro compacto, pero en ningún momento dice que tiene que ser un cuadrado exacto. El cuadrado se marca desde acá hasta acá, pero tiene toda esta parte de adelante, que es la parte del antepecho, que hace que el perro termine no siendo exactamente un cuadrado tan compacto. Por eso muchos criadores no entienden ese concepto y crían perros que terminan siendo rectangulares hacia arriba porque son extremadamente cortos y el perro no se puede ni mover porque no está fuera de lo que es la forma, o si no, crían un perro muy largo que da la sensación del perro termina no siendo compacto. No es cuadrado, pero tampoco no es compacto. ¿Se entiende? Es medio complicado, esto lo van a entender cuando vean más perros y lo veamos más adelante. Yo me adelanté un poquito, pero bueno, no importa. Largo y alto, ¿entendimos? Entendimos que hay estándar que dicen que van desde la punta del hombro a la punta de la nalga, y otros que dicen que hablan desde la punta del esternón hasta la punta de la nalga. Hay otros estándares, sobre todo los estándares ingleses viejos, en muchas razas hablaban, porque se los cuento porque les va a aparecer y va a decir, y este no me lo dijo, que hablan que el largo se mide desde la cruz a la inserción de la cola, como excepciones. A veces, por ejemplo, el cocker americano hablaba en una época que el perro se medía desde la cruz hasta la punta, hasta la base de la cola, y eso formaba un cuadrado. Sí, pero faltaba toda la parte de adelante, que era todo esto, ¿no? Entonces, van a encontrar muchas cosas. Yo les voy a dar todas las opciones que a mí se me ocurren que aparecen en los estándares, los viejos y los nuevos, para que lo tengan como informativo. Pero acuérdense siempre que si alguien le pregunta cómo se mide un perro, usualmente, acuérdense, usualmente, en sinología es todo usual, estamos trabajando con animales, que son seres vivos, nada es exacto. Salvo las medidas, lo demás no es nada exacto. Usualmente se mide desde la punta del hombro a la punta de nalga. O existen razas que van desde la punta del esternón a la punta de la nalga. Se terminó acá. ¿Estamos?
Otra medida. Otra medida es lo que se llama despeje de línea de piso. ¿Qué es esto? Es la luz que queda debajo del perro. Cuando nosotros analizamos una figura, tenemos que ver lo que ocupa la figura y el espacio que la rodea. ¿Estamos bien o no? No quiero que me digan que sí, porque esto es importante que lo entiendan. Bien. Cuando vos mirás una figura, cuando vos mirás una persona, vos te das cuenta que es larga, si tiene las piernas largas. ¿Por qué? Porque la relacionás con su cuerpo y también por el espacio que queda entre las piernas hasta el piso. O cuando ves una mesa decís, ¿tiene las patas largas o las patas cortas? Porque también vos mirás la luz que está abajo del piso, ¿cierto o no? En el perro es lo mismo. O está poco despejado del piso. El despeje es esto, es esta parte de acá para abajo. Es el espacio que queda entre la base del pecho, o sea, la base del pecho, hasta el piso. Esa luz que queda abajo, ese espacio. Es importante que ustedes sepan que esa luz es importante porque, lo repetí, porque muchas veces les va a parecer que el perro es largo y si ustedes lo comparan, lo que es el dorso con el lomo y la grupa, dicen, no, pero las proporciones están bien, pero el perro se ve largo. ¿Y es largo el perro? ¿O yo lo veo largo? No, a veces pasa que el perro, al no tener largo de patas, que es lo que vamos a ver ahora, o que el despeje es muy corto, el perro se ve rectangular porque tiene las patas cortas. ¿Se entiende? Capaz es como que en vez de verlo cuadrado, o sea, veamos, la parte de arriba está en proporción, pero le faltan patas. ¿Se entiende? A eso vamos. ¿Dónde está el punto que nosotros tenemos que ver? ¿A qué voy yo? ¿A dónde quiero llegar? Cuando nosotros miramos un perro, miramos la silueta. Lo primero que miramos es la cruz. ¿Esa altura es la correcta? Sí, más o menos mentalmente yo sé que un mastín napolitano tiene que tener esta altura. No puede ni ser así, ni puede ser así. Bueno, entonces, más o menos está dentro de la altura. Al segundo punto que yo tengo que mirar, apenas miro, es el codo. Acá. Miro el codo. El codo. La punta del codo. La mayoría de las razas, salvo que lo especifique, tiene que ser igual. Esto lo tienen que saber. De la cruz al codo debe ser igual que del codo al piso. Esta parte con esta parte tienen que dar iguales. Muchas razas sí, otras razas no. ¿Se entendió eso? Entonces yo miro la altura, y lo primero que tengo que mirar es el codo. ¿Dónde está el codo? Si estas proporciones me dan bien, yo puedo decir que el perro está en proporción. 50-50. Porque muchas veces, mucha gente, o muchos jueces, o gente que quiere decir, sí, es un perro 1-1, es un perro 50-50. Vos decís, ¿de qué me habla? Es que tiene la distancia de la cruz al codo, es del codo al piso. Muchos estándares dicen, el codo se encuentra a mitad de distancia entre la cruz y el piso. Es lo mismo. El codo se encuentra a mitad de camino entre la cruz y el piso, o sea, está en la mitad. ¿Se entiende? A veces la complican en las traducciones y es lo mismo. Son 50-50. Hay razas que no. Por ejemplo, por su funcionalidad, el San Bernardo, por ejemplo, no es 50-50, es 45-55. O sea, que tiene que tener un poco más de pata que de el codo a la cruz. ¿Por qué? Porque es un perro que trabaja en la nieve y tiene que tener patas largas. Si no se hunde en la nieve, queda. Por eso un San Bernardo de patas cortas, por más bonito que sea, no es funcional. Entonces, decía, qué bonito que queda, mira, se lo ve muy rectangular. Horrible. Entonces, es un perro que tiene que estar levantado del piso porque funcionalmente es así. ¿Se entiende? Otras razas, normalmente las razas de trabajo, las proporciones tienen que ser esas. ¿Por qué? Porque hay defectos, sobre todo en los perros más grandes, los de talla mayor, en que los huesos largos tienden a ser cortos. Entonces, si los huesos largos se acortan, el perro termina siendo algo que vulgarmente se dice paticorto. Lo habrán escuchado muchas veces ustedes la palabra, sí, es muy lindo, pero es paticorto. Eso funcionalmente se mueve distinto, no es lo mismo, hay algo que te hace ruido, decís, hay algo que no me gusta del perro, ¿qué es? Y el perro sí es lindo, pero yo lo veo paticorto.
Y vos decís, bueno, paticorta sí, pata corta, pero ¿de dónde? Del codo al piso. Entonces, volvemos, yo lo voy a insistir como si fueran así porque es importante. Porque es un problema que hasta muchos jueces tienen, de ver dónde está el codo. Primero identifica dónde está la cruz, el piso y dónde está el codo. Si el codo está en la mitad, a ustedes les va a dar la proporción. También pasa muchísimo en razas como el Pug, como las razas pequeñas, como el Bulldog francés, que vos lo ves de pata corta. Es una raza que tiene 2 patas más cortas y 2 patas más largas. Porque tiene las patas delanteras son más cortas que las posteriores, pero la distancia se tiene que cumplir. Cuando esa distancia se cumple, el resto se balancea solo. ¿Se entiende? ¿O no? Díganme que no también, ¿eh? Bien. Acá hay 2 versiones distintas de San Bernardo, 45-55 y otra que es 50-50. Fíjense, hay diferencias. Hay muchas medidas, chicos, van a ver montones de medidas que ustedes van a decir, las tengo que saber todas. Y depende, vos tenés que saber que lo que es un perro 50-50 o un perro 1 a 1. Eso es importante que ustedes lo sepan. Y que tiene un porqué, no es porque a mí se me ocurre, sino porque funcionalmente eso hace que el perro esté balanceado. Y ahora esto. Otra medida que van a encontrar de las que son mensurables es el perímetro torácico, que es torácico y no torácico. No pongan el examen torácico porque ya me ponen los nervios así. Entonces, es torácico. Si bien es tórax, se escribe torácico. Que es, en muchas razas definen variedades, como por ejemplo los Dachshund. Se mide el perímetro detrás de la escápula, se mide donde el tórax es más ancho, que empieza bien. Se mide desde esa zona, es el perímetro torácico. Eso define según los centímetros que mida, se miden exactamente y ahí determina variedades. Entonces, es otra medida de las que ustedes van a tener que tener en cuenta y que van a tener que usar si ustedes pretenden ser jueces o por una cuestión de cultura general y un día de mañana se les ocurre criar salchichas. También si tienen un Jack Russell. ¿Alguien tiene Jack Russell? Bueno, Jack Russell habla de que tiene que tener, ¿qué tiene que tener en el tórax? El tórax tiene que ser expandible. Entonces, fíjate que los jueces buenos ponen la mano y tienen que tocarse los índices y el pulgar tienen que tocarse para que ese tórax sea expandible. ¿Dónde se toca? En esa zona, en el perímetro torácico. Es una forma de medir que el tórax sea expandible. ¿Y entonces por qué? Porque el perro tiene que meterse en una cueva. Si es muy ancho y muy gordo, no pasa. Entonces tiene que ser expandible para que pueda tener la forma para poderse meter. ¿Se entiende? Por eso se miden. Muchos jueces van a decir, ¿por qué lo levantó? No lo levantó, estaba midiendo si tenía el perímetro torácico o si tenía ese tórax expandible. ¿Cómo? El perímetro es como si te midieras cuando te haces un vestido alrededor de tu cuerpo, es lo mismo. Es como si tomaras acá, es lo mismo. Es más que el perro lo medís de acá a acá. Haces así, como está ahí. ¿Ves? Se mide de esta manera. ¿Qué es el perímetro del perro? Bueno, vamos a pasar. Se quedó ahí. Se me murió el PowerPoint. No quedó ahí. Se colgó. Bueno, otra de las cosas que son mensurables es la tara o el peso. Tara se llama, o el peso del perro, ¿no? Entonces, que hay muchas razas que no se miden, sino que se pesan. Bien. Yo soy juez. Yo soy juez y vos sos expositora. Vos como expositora a mí me podés exigir, antes de que empiece la raza, decir, yo quiero que pesen la raza. Entonces yo desde el principio yo no me puedo negar como juez a que lo midan o que lo pesen. Si es una raza, que se mida y se pese. Entonces yo tengo que tener, o quiero que los midan a todos los Dachshund porque quiero que, para mí están, quiero que los midan. Listo, ya está. Entonces yo tengo que hacerlo. Es más, en muchos países, porque sobre todo en los países de Europa, se miden y se pesan antes de entrar a la pista. Entonces, 20 minutos antes, media hora antes, toda la raza se mide, toda la raza se pesa.
todo, se hace una pre-ring de las medidas, de lo que es medida, entonces si son variedades ya los pasan. Si estaba mal anotado, porque el tipo toda la vida pensó que el perro era miniatura y es un estándar, dice el señor, no, el perro pasa al otro lado. También está el decir, yo lo quiero seguir poniendo en esta categoría y lo quiero poner en esta variedad. Y el juez decirte, está descalificado. ¿Se entiende? Entonces, si yo, te quedan varias opciones. Si vos tenés un perro que está pasado de tamaño, y eso implica que el perro pueda ser descalificado o que cambie de variedad. Muchas veces cambia hasta de raza. Entonces, el tema es que si el juez lo mide y te dice, señora, si lo deja acá, está descalificado. Tiene que pasarlo a la raza siguiente o problema de usted. ¿Se entiende? Sí. Pero siempre hay que decirlo previo. Sí. ¿A la medición o el peso? Sí, porque sí, normalmente pasa que si vos tenés un perro pasado, seguramente tu competidor, para decirle antes que empiece la raza, el perro hay que medirlo. Y la raza se mide. No se mide tal perro, porque si no es discriminatorio, yo mido tu perro y no el tuyo, entonces o medimos todos o no se mide ninguno. ¿Entiendes? Es previo al juzgamiento. Sí. Porque a veces puede pasar que tal juez dice que para él no está dentro del estándar. Es una palabra, o sea, si no está medido, no sirve de nada. O sea, a mí es una empresa. Sí, pero ¿qué pasa? Ninguno hace cumplir la ley. En ese sentido, pero desde el lado de ustedes como expositores, porque ustedes no lo sabían, ahora lo saben. Entonces yo digo, bueno, entonces si es una raza que lleva medida, yo digo, quiero que me midan todos los perros. El tipo no te va a poder decir que no, va a tener que medir todo, lo que está en tamaño está dentro y lo que está fuera, señores. Si estamos adentro de la exposición, dice muy bajo. Lo descalifican por excederse de la medida. Si nadie te puede descalificar si no está medido, yo te digo así a ojos vista. Mide 71 y si no lo mediste... No, pero hubo casos de que lo han sacado del pista al perro Sí, por o demandaron al fondo. Pasan muchas cosas, pero voy a quedar... En la raza napolitana, justamente, en la exposición de FCA pasó eso, con el italiano. O sea, yo estaba hablando no de la raza. Bueno, pero pasa. Pero puede decirte que si bien está dentro, el tema es que hay que ver, porque hay muchas veces, si a vos te entran un mastín napolitano que tiene esta altura, no hace falta ni siquiera para medirlo porque sabemos que no es funcional. Entonces, pasa muchas veces que o te entran un perro del grupo Toy, que es así alto, entonces ya no hace falta ni medirlo porque sabemos que este perro está pasado, porque está pasado 5 o 6 centímetros, que es mucho. Entonces, no hace falta. Pero, ante la duda, yo no puedo asegurar cosas que son exactas por subjetividad. Yo puedo decirte, mira, el pelo es muy suave, el pelo para mí es más duro, el pelo esto, hay muchísimas cosas, la cabeza para mí es pesada, yo la veo pesada para la interpretación que yo tengo del estándar, esta cabeza es muy pesada, es muy liviana, es muy largo, muy corto, pero yo no te puedo decir, es como decirles, este perro tiene displasia. ¿Qué tengo ojos de rayos X? Yo no tengo la placa acá. Entonces yo no puedo decirte alegremente, no lo descalifiqué porque está displásico. Y qué sé yo, si yo no tengo la placa acá. Yo no puedo hablar de ese tipo de cosas porque no tengo un documento para eso. Puedo decirte sí, le falta un diente porque no lo tiene. Que son mensurables, son cosas mensurables. Y en el caso de las medidas, los pesos, son... Si no tenés los elementos tampoco sirve. ¿Está? No, hay razas que no tienen, por ejemplo, hay razas que tienen un tope mínimo pero no tienen un máximo. Tampoco puede decir, hay otra cosa que es interesante, gracias por esa pregunta. Te dice, la raza tiene que ser grande. Porque te dice, es una raza grande, es una raza con sustancia, pero no es tan grande como, no es que yo tengo que tener un gran danés que sea de 2 metros, no existe, o sea, hay unas cosas que son básicas, o tiene que ser chiquito, entonces te terminan teniendo una perrita chiquitito, no es tan chiquito como sea posible, ni tan corto como, ni tan largo como. No es lo más largo posible, ni lo más... Es compacto, es lógico. Hay cosas que son lógicas y que son funcionales. Acuérdense la funcionalidad. Un perro que pesa 100 kilos y tiene que pesar 60, no es funcional. Entonces no es que, porque tiene que tener piel, la piel le tiene que arrastrar por el piso. Todo eso son exageraciones, eso es lo que hablamos de hipertipos, son cosas exageradas. Las exageraciones nosotros no podemos permitirlas.
porque no son funcionales. Y terminan siendo animales enfermos, porque son perros que no son funcionales, que no pueden convivir, no pueden vivir, no pueden moverse. O no están dentro de la raza, muy fácil, más fácil imposible. Entonces, hay estándares y hay patrones con los cuales nosotros tenemos que manejarnos. Hasta ahí está bien. No significa que porque te diga que no es descalificatorio una falta dentaria, el perro no va a tener dientes. Tiene que tenerlos los dientes. O sea, no lo descalifico, pero le puedo dar un bueno, un muy bueno. ¿Pero por qué? Porque tiene que tener la boca completa. Pero el estándar no dice que es descalificatorio. No dice que es descalificatorio, pero en la parte cuando habla de dientes, dice la boca debe ser completa, 42 dientes. Entonces, yo me guío por eso. Pero no significa que lo descalifique, porque no es una falta descalificatoria. Después tengo que pensar en la funcionalidad. Si es un perro que tiene que traer una red, o es un perro que tiene que traer una presa y le faltan la mitad de los dientes, ya no es funcional. Entonces estamos hablando de algo que no es excelente. No es un perro que llegue a. Pero por más que el estándar no me lo diga. ¿Se entiende? Es muy difícil juzgar y es muy difícil decidir a veces, pero traten siempre de pensar que la función es lo que hace el tipo. Es el tipo funcional. Entonces, cuidado con todo lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver proporciones y vamos a ver un poquito más. No se vayan, como dicen los chicos, no se vayan de mambo. Si vos tenés un Basset Hound, no tiene que ser lo más largo posible, ni tiene que tener las patas más cortas posibles, ni tiene que tener las orejas más largas posibles. Tiene que estar todo en función de la función. ¿Se entiende? Tiene que ser una máquina funcional de trabajo, es una herramienta. Entonces, no pueden tener... Y ustedes muchas veces, los que tienen mastines napolitanos, empezaron con unos perros que tenían sábanas de piel que llevaban al piso, y actualmente la tendencia es que el perro sea mucho más moderado con sus arrugas. Lo mismo pasaba con los Sharpeis, lo mismo han pasado con los Rottweiler, que tienes los perros que en una época eran mucho más arrugados, ahora son más limpios, eran más grandes, ahora se buscan moderado. Siempre fue... las razas pasan por esos vaivenes y hasta que uno encuentra la moderación. La actualidad en la mayoría de las razas, por no decirlo en todas, es la moderación. Nada puede ser un hipertipo, nada puede pasarse ni salirse de lo que debe ser. Bien, lo interesante de esto es que cuando nosotros hablamos de proporciones, es algo que la mayoría de la gente es donde el primer bache lo tienen ahí. ¿Por qué? Yo me voy a detener bastante en proporciones porque es donde yo, ya lo repito, muchas veces hablando con colegas es donde no llegan a entender muchas veces o ver, sí lo entienden en lo leído, pero tienen que verlo. Yo les aconsejo, hagan un ejercicio de ver todo esto que vimos hoy, que son 2 pavadas, que son, y no son tantas pavadas, pero sí la altura y el largo, y que ante la duda, miren, hagan esto. Dice, ¿mi perro es cuadrado? ¿Hace falta un centímetro para medir si el perro es cuadrado? No, agarras la traílla, medís y medís. Si esto te da igual que esto, es un perro es cuadrado, si mi raza decía que era cuadrada. ¿Tiene 50-50? ¿Qué era 50-50? Entonces, lo pones así y medís. Entonces vos ya sabés, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque después vos vas con ese perro que tiene las patas cortitas así a la exposición, te dan un muy bueno y decís, ay, el juez, no sé cuánto. No, viejo, tu perro tiene que ser 50-50, tu perro no tiene patas. O le sobran las patas. Entonces vos tenés que saber lo que son las proporciones, cuáles son los puntos que vos tenés que son los extremos del perro. ¿Está? ¿Cómo vamos? Zafaron, chicos. Ahí está lo que era el peso, el tarado peso. Y las otras opciones de medida, ¿ven? De la punta del esternón a la punta de nalga. Cuadrados, no cuadrados. Fíjense que no es lo mismo esto que esto. Miren sin mirar los numeritos. Miren un cuerpo, miren este cuerpo. Miren la distancia del codo al piso, del codo a la cruz, eso va a estar igual. Y fíjense este largo con este largo.
Y del codo al piso y del codo a la cruz es igual. Fíjense que estas distancias no cambiaron, son iguales. Estas dos son iguales, pero lo que cambió fueron las proporciones. Este perro es no cuadrado, estas razas son no cuadradas. Ni hablar las que son rectangulares, que son más rectangulares. ¿Se entiende? Después, si es 1 con 1,7, 1,8, si es 11 a 12, eso... Una pregunta. En el Siberian es levemente. ¿Cómo sacás esa proporción? Bien. Es una gran discusión mundial, pero no hay forma. Es muy fácil. La distancia volvemos, de la cruz al piso es menor que la del hombro a la punta de la nalga. Entonces el perro es un no cuadrado, es levemente, es 1 por 1.1.2, no mucho más, es levemente no cuadrado. No, pues yo no quiero decir la palabra rectangular porque no es un perro rectangular, es un perro que está en el medio. Entonces, por una cuestión de función. Pero sí las proporciones tienen que dar. ¿Qué pasa? En el caso del Siberian, muchas veces la gente confunde eso con un perro pata corta, y es un perro que tiene que tirar de un trineo y tiene que estar en el hielo o en la nieve, o sea que funcionalmente no sería viable un perro con las patas cortas, tiene que tener las patas más largas. Es más, la profundidad de pecho es un poquito más alta como para que el perro pueda tener las patas para poderse mover. ¿Se entiende eso? Y para poder tirar de un trineo y poderse mover. Entonces, es fácil darse cuenta que esas proporciones no pueden ser cuadradas. Mucha gente tiene siberianos con perro cuadrado. ¿Por qué? Porque visualmente a veces dicen, ay, me gusta más. No, pero no es así. Perdón, el siberiano es un perro no cuadrado. Es una de las razas que dicen no cuadradas. Y si entran en los estándares de muchas razas que ustedes pensaban que eran cuadradas, se van a dar cuenta que dice levemente cuadrado, levemente rectangular. No, yo no quiero decir la palabra rectangular porque rectangular es otra cosa. Entonces es realmente apaisado. Levemente a largo pasás Es nada, es una cuestión visual y es una cuestión de medidas, nada más. ¿Está? ¿Qué pasa? ¿De dónde no deben ser largos los perros? Es otra pregunta. Quizá la hayan visto en anatomía. Hay una sola parte del perro que es, como de todo vertebrado, la parte más débil es la zona lumbar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es la zona más débil? Porque nosotros que somos primates, ellos son cánidos, pero nosotros somos primates. ¿Por qué ustedes suponen que la parte lumbar es la más débil? Sí, porque nosotros si hablamos de la parte torácica tenemos una parrilla costal, tenemos un tórax, tenemos las escápulas, si bien no están articuladas por una clavícula como nosotros, lo tienen. La parte del sacro y el fémur sostiene y las tibias sostienen la patata, pero esta parte es la parte donde nosotros, primero, como todo vertebrado, es la parte más débil. ¿Por qué? Porque no tenemos no tenemos una base ósea que la soporte, solamente esa parte lumbar. Entonces, los cuadrúpedos luchan, como luchamos nosotros, contra la fuerza de la gravedad. Nosotros zafamos porque como estamos parados derechos, la gravedad nos pega desde la parte superior de la cabeza hasta los hombros, tanto así que cuando veamos movimiento, cambiar este equilibrio nos cuesta un montón. En el caso del perro es mucho más porque tiene toda esta distancia ejerciendo la gravedad sobre ellos. ¿Qué pasa? Toda esta parte se soporta bien, pero esta parte es la parte más débil. Entonces, cuanto más corta sea esa parte, menor superficie tiene a la gravedad. ¿Se entiende o no? Entonces tiene que ser mucho más corta. Sí. En ese caso me vería el lomo. Entonces, esta parte, ahora lo vamos a ver. Esta parte normalmente tiene unos músculos muy fuertes, que vienen los espinales, vienen muchas inserciones. Fíjense que todas estas puntas, espinas y todas estas crestas sirven para insertarse los músculos. No es porque queda bonito que el esqueleto es así. El esqueleto es funcional a poderse juntar, para poder insertarse los músculos y los tendones que al fin de cuentas hacen los movimientos. Entonces,
esa parte, al ser más débil, tiene que ser lo más corta posible. Por eso, en un Basset, en un Dachshund, en un Corgi, que son perros rectangulares, son largos de parrilla costal, son largos de dorso, pero son cortos de lomo. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Quién no entendió? Cuanto más corto sea el lomo, más fácil o más durable, más eficiente es el cuerpo. ¿Por qué? Porque no tiene el peso de la gravedad sobre él. Tiene el peso, pero es mucho más acotado. Entonces es importante que siempre, cuando ustedes dicen el perro se ve más largo, hay que mirar de dónde es más largo. Entonces, cuando ustedes vieron las partes del perro, que vieron las distintas partes, una pregunta que tendría que haber hecho: ¿qué pasa con los perros rectangulares o los perros largos? Bueno, ahora se los explico. No hay una proporción entre el dorso y... No hay una proporción exacta medible, porque cada perro es distinto, o sea, cada raza es distinta y cada línea de sangre es distinta, pero sí sabemos que normalmente la distancia, por eso cuando nosotros juzgamos un Basset, nosotros tenemos que mirar, o esos perros que son rectangulares, una de las cosas que tenemos que mirar es que la parrilla costal sea larga, una parrilla costal larga, un tórax largo, y que sea todo, tocar el esternón que también sea largo, y después la parte que es la del lomo. Vieron que nosotros tocamos la cruz, llegamos al dorso, llegamos al lomo y metemos la mano. Si la mano nos entra muchas veces justita, es que el perro es corto, porque la distancia que hay libre entre la punta de, ¿qué es esto? Acá arriba, el ilión, y la última costilla es corta. Entonces yo ya sé que ese perro es corto, de esa parte por lo menos. ¿Se entiende? Hay alguno que navega, me parece, acá hoy. ¿Voy rápido o voy bien? Igual van a poder ir leyéndolo, pero para que se den cuenta. Ustedes vieron que es importante esto, ¿por qué? Porque en las razas que son muy pesadas, no las razas que son tan livianas, si bien las razas livianas están todo en proporción, las razas pesadas sufren el peso de la gravedad, o las razas que tienen mucho volumen sufren más el peso de la gravedad que las razas que son, por ejemplo, una raza que es más fina sufre menos la presión de la gravedad que una raza que es ancha. Entonces, cambia todo el sistema de columnas. Acuérdense que el perro está sostenido, el cuerpo está sostenido por las patas. Literalmente, el perro cuelga de las patas. La gente cree que tiene la fantasía de que el cuerpo está en el aire y que las patas se apoyan y no, es al revés. Las patas sostienen el cuerpo. Entonces, como nosotros las piernas sostienen nuestro cuerpo, en los perros las patas, los 4 apoyos son los que sostienen el cuerpo que cuelga. Fíjense que el cuerpo está colgando de las escápulas. Los ingleses decían el perro virtualmente y realmente cuelga de las escápulas. Todo el cuerpo, donde tiene mayor peso, cuelga de las escápulas. ¿Se entiende o no? Fíjense que las escápulas están acá como si fuera un puente y el cuerpo cuelga. Acá tiene apoyo, pero acá no. Por eso la parte más difícil de lograr como criador es toda esta parte delantera, que es la parte más difícil de conseguir una buena angulación delantera, unas buenas escápulas, una buena inserción, un buen movimiento delantero. Nosotros nos ponemos exigentes y obsesivos con esa parte, y es porque es la parte más difícil de asegurar, que esté bien asegurada, que sea de fijar. La parte de atrás es más fácil porque de pronto tenemos, si no tampoco es tan fácil, pero bueno, es mucho más fácil de manejar. Pero esta parte es una parte que es mucho más inestable. Entonces, ¿a qué venía yo? A que las proporciones también son importantes. ¿Por qué? Porque normalmente la parte del lomo es la más corta. O nosotros pretendemos que sea la más corta. Bien, eso es lo que aprendimos. Si ya alguno estudió alguna cosa, si alguno vio caballos u otros animales, es lo que usualmente se aprende en sinología. Hay otras escuelas, yo les voy a complicar la vida porque me gusta complicarles un poquito la vida. Hay otras escuelas que hablan que las proporciones son otras. Hay tratados en que hablan de la medida áurea, del número de oro, de la teoría de Fibonacci, muchas cosas que hablan de que los perros, como todo ser vivo, se guían por otras reglas, que son las que regulan la naturaleza, las que dan
las espirales de las flores, las espirales de los caracoles que le guían y que terminan siendo realmente, cuando uno estudia eso, que sea el que quiera, yo después hay unos tratados muy lindos sobre perros con respecto a eso, voy a pasar muy por encima para no arruinarles la vida, que habla que en sí el perro se divide en dos partes. 5 partes por 3, dicen, que va desde la costilla hasta el hombro, hasta esta parte son 5 partes y 3 son desde la última costilla hasta la punta de la nalga. Son de 5 a 3. Realmente hay un trabajo que si lo buscan en internet de Jerusalinsky, que es muy interesante, que él habla de eso. El que quiera estudiarlo, lo estudia y lo mira. Terminamos acá. Bien, ustedes vieron las partes de la línea superior. ¿Vieron algo o no vieron nada? ¿Saben las partes de la línea superior? El top line, que ustedes muchas veces, hay muchas palabras que ustedes saben que se hablan en inglés, porque la mayoría de los primeros tratados se hicieron en Inglaterra, en Estados Unidos, y nosotros llegamos acá. Y hay muchas palabras que que nosotros mezclamos, no por snob, sino porque se usan. Línea superior es lo mismo que top line. El top line empieza en la cruz. Acá. Top line empieza cruz. Hasta la última costilla, que es el dorso. ¿Qué es esto? Desde ahora en adelante, el primero que diga el lomo del perro o el dorso del perro, por nombrar todo, está desaprobado. Y ahora en serio. Estoy cansado de escuchar barbaridades. Dicen, no, él tiene el dorso vencido, tiene el lomo. No, el lomo lo tiene caído. No, ¿es dorso o es lomo? En la línea superior es el todo. Empieza en la cruz y termina en la grupa. Algunos le agregan la cola, pero digamos que la mayoría de los tratados de cánidos y de sinología hablan de que la línea superior empieza en la cruz, dorso, lomo y grupa, que es distinto de hablar de la línea dorsal, que la parte dorsal como que tenemos nosotros de la parte de atrás, pero no se confundan con eso. Línea superior, de ahora en adelante para ustedes es cruz, fácil. Parece fácil y después... Bueno, vamos a empezar con las clasificaciones, así que, ¿cómo estamos de tiempo, chicos? 7:30. Ah, estamos bien. Tengo para una torturita rápida. Bien, las líneas superiores vamos a simplificarlo. Antes se complicaban porque les daban unas clasificaciones eternas de líneas superiores y de todo. Yo traté de simplificarlo para que sea lo más geométrico posible y no se lo olviden nunca. Las líneas superiores las vamos a dividir en dos. O los top line en rectos y curvos. Una línea recta o una línea curva. ¿Estamos fácil? Más fácil imposible. Bien. Dentro de los rectos, la que es paralelo al piso es una línea superior. No, recta. Puede ser recta, nivelada. O a nivel. ¿Por qué? Porque yo cuando tenga que hacer una súmula, o ustedes tengan que hacer una súmula y sean jueces, nosotros tenemos que decir, ¿cómo es la línea superior? La línea superior es recta y a nivel, o recta, y vamos a ver las otras opciones. Pero acuérdense que las líneas superiores vamos a dividirlas así, en las rectas y en las curvas, para hacerlo más fácil. Entonces, si las líneas superiores son a nivel, son paralelas al piso, y no son de otra manera. La mayoría de los perros del grupo working, del grupo trabajo, fíjense que los estándares hablan de la línea superior nivelada o a nivel. Me canso de ver gente con un Rottweiler tratando de dejarlo con una línea superior descendente, o un dogo argentino queriendo hacer muchas veces cuando no debe ser porque tiene que estar nivelada, o de otro tipo. Entonces, cuidado con eso. Cuando habla que la línea superior tiene que ser
nivelada es nivelada. O sea, ustedes tienen que exigirle a quien muestren los perros o cuando ustedes muestren el perro que la línea superior es paralela al piso. O sea, que la distancia que va a haber en todo el trayecto tiene que ser paralela. Fácil. ¿Estamos? Recto ascendente. Recto ascendente significa que exactamente eso, que después de la cruz, o detrás de la cruz, empieza a ascender la línea superior hasta un punto máximo que según las estándares será a la altura de los iliones, lo especificará, dirá la punta más alta, la zona más alta de la grupa, siempre es a un punto superior, pero asciende, como por ejemplo en el caso de un fila brasilero, entonces tiene desciende y después va ascendiendo, entonces una línea superior, que si bien tiene una cruz normal, baja y sube ascendente hacia la grupa. Entonces teníamos recta nivelada, recta, vamos bien. Recto descendente o sporting. Sporting porque muchos perros de casa, la línea superior por una cuestión funcional es descendente. ¿Qué pasa? Esta línea descendente, que de la cruz va descendiendo, y lo explican los estándares, desciende desde la cruz hasta, puede ser pronunciada, puede ser leve, puede ser de muchas formas, es típica de estas razas del grupo Sporting. Mucha gente, muchos handlers que no saben o mucha gente que muestra, cree que todas las razas tienen que ser así. Todo. Y no es así. ¿Qué pasa? La línea descendente es muy atractiva al ojo. Es mucho más atractiva la línea, está comprobado que la línea, estéticamente la línea descendente, llama mucho más la atención y hace que el perro se vea mucho más corto que una línea superior a nivel, cuando debe serlo. Entonces, mucha gente que no sabe, trata de que, ay, mira qué bien que se ve cargado, lo cargué adelante y qué sé yo, hizo toda una cosa, y no es así. Porque la línea superior tiene que ser a nivel. En este caso, las razas que son de este tipo son descendentes o sporting. Se dan cuenta que esta es leve, el cocker americano es una raza de las típicas, hay muchas razas de este grupo en las cuales la línea superior es descendente. Hay razas del grupo tampoco, hay muchas razas del grupo de Sporting, del grupo Casa, que no son descendentes. Pero bueno, en este caso, este es un tip. ¿Por qué les digo esto? Una cosa que van a aparecer muchas fotos de muchas razas, y muchas veces para estas razas es una virtud y para la raza de ustedes es un defecto. Así que cuidado, aprendan a mirar no la raza. Dice, cocker, lo anotan, cocker americano descendente. Entonces después todo lo aprenden de memoria. Yo no quiero que aprendan de memoria, yo quiero que aprendan a visualizar lo que es una línea superior descendente. Es recta descendente, ¿cierto? Curvas. Sí. Nos pasa en nuestra raza, cuando se hiperextiende el posterior del mastín, quizás también para tapar otro efecto, eso sería otro tema, pero se pasa a que parezca casi descendente, puede quedar muy bonito, pero no está pasando más. No es. Muchas razas, es más, tenemos al doctor Fariña con una raza emblemática, la raza Doberman, la raza superior alemana Doberman, en la cual quienes los perros en la parte donde deben serlo son paralelos al piso, los buenos perros, y otros que hacen unas exageraciones terribles y el perro termina siendo muy caído y que realmente no es el outline del perro. Pero bueno, hay escuelas y hay escuelas. Es una línea entera que va descendiendo suavemente hacia la cola. Pero no es esto que vimos nosotros, que es pronunciada. La mayoría de las razas dice que desciende y después con el perro en el movimiento, ¿qué pasa? Les voy a dar un secreto. Lo pueden parar todos de la forma que quieran. Cuando el perro se mueve, ningún Doberman va con la línea superior Sporting. Terminan siendo como tiene que ser. Entonces,
cuando habla el estándar de la línea descendente es en el stay, pero cuando el perro se mueve tiene que ser paralela al piso, en función. ¿Se entiende? Pues tiene que tener la función de ese perro para que esa línea superior sea paralela al piso en el momento del movimiento. No, le puede hacer en el stay, pueden hacer lo que quieran, pero ustedes acuérdense que cuando ustedes hacen el análisis tiene que ser no solamente estático, sino también que es dinámico. Pero ¿qué pasa? Muchos perros ustedes van a encontrar que por un desbalance entre los ángulos delanteros y el posterior hace que el perro en el movimiento se vea sporting. Ya eso es grave. Salvo en las razas que tienen que hacerlo, en esas no son. ¿Se entiende? Es cierto lo que vos decís. Hay muchas razas que te dicen más, muchos perros de casa, muchas razas dicen que es una línea descendente, pero nunca te dicen una línea paralela. Pero si después fíjate que dice que va a nivel del piso o es. Esas son las rectas, muy fácil. Nivelada, ascendente, descendente, facilísimo. Curvas. Curvas pueden ser de dos tipos, o convexas o cóncavas. Acuérdense que convexo es para arriba, convexo, cóncavo. ¿Estamos? Pues después ser, ay, ¿cómo era esto? No. Convexo, cóncavo. Lo vamos a ver en muchas partes de sinología, en muchas descripciones. Habla de convexo y de cóncavo. Convexo para arriba, cóncavo. Curvo convexo. Sobre el lomo. ¿Qué pasa? Tiene una parte recta en la zona dorsal y a la altura de las lumbares empieza a tener una curva hacia arriba convexa. ¿Qué es funcional en estas razas? En razas que es específico eso. ¿Por qué? Pues son las razas de velocidad. Ese lomo que nosotros hablamos, que es una zona bastante débil en realidad en todos los vertebrados, es la función que cumple de resorte para que el perro, que son los galopadores, para los perros de carrera, para que tienen velocidad, hace que todo el posterior vaya adentro, lo vamos a ver en movimiento, vaya debajo del cuerpo y se extienda. Entonces el perro tiene la capacidad de hacer pasos muy largos en el galope, que es lo que hace, lo que se llama roach, o tiene esa curvatura en el lomo. Es una curvatura normal en el lomo, no es del dorso, es del lomo. Comienza suavemente, porque nada se corta así, no está hecho, que hasta que llegamos y acá cambiamos, no. El perro es un todo, entonces desde el lomo empieza a subir, hace el roach y baja en la grupa. ¿Se entiende o no? Pueden decirme que no. Típica en... Bien. Nosotros vimos que teníamos dorso y lomo. Normalmente las razas que tienen la línea superior recta, buen nivel, no revestía problema. Acuérdense siempre que todo esto está cubierto por músculos. Acá lo vemos con distintas, se llaman apófisis. Las apófisis son distintas, se ven a más altas y más bajas, pero esto tenemos los músculos lumbares, los dorsales, todo eso está todo cubierto de músculos. Te vas a entender cuando veamos el que viene, pero vamos a hablar de esto. Cuando un perro te pide el estándar, que tiene que tener una curvatura o roach sobre el lomo, significa que la parte ósea, la base ósea, tiene esa curva. Esa curva tiene una función. En los perros que galopan, en los perros de velocidad, necesitan esa forma de esas vértebras para que pueda ser flexible para poderse mover. ¿Las otras razas no son flexibles? Sí, son flexibles, pero estas específicamente necesitan otro tipo de musculatura. Si vos viste un whippet o viste un greyhound o viste un perro de carrera, viste que tiene los músculos lumbares, toda esa parte que son muy fuertes porque tienen esa función. O hay perros que saltan. Mismo mucha gente dice, pero ¿para qué esta raza lo tiene? Bueno, tienen su función. Hay muchas razas que no son galgos o son lebreles que también tienen roach. ¿Se entendió ahora? Bien. El Bedlington, que tiene básicamente whippet atrás, también tiene ese roach. Curvo convexo o de camello. Acá la curvatura, también es una línea superior convexa, no empieza desde el lomo, empieza desde la cruz, que en muchas razas es un defecto.
que es de camello. ¿Por qué? La gente confunde ese roach que era así, ¿se acuerdan del anterior? Con este. Pasa mucho en los bulldogs franceses. Los bulldogs franceses, la línea superior desciende, sube hacia la parte más alta del lomo y después baja. Mucha gente confunde eso con que la línea superior sale de la cruz y hace como un camello, hace como una especie de línea superior, muchos dicen de escarabajo, que es un defecto, no es lo que pide el estándar. En muchas razas, en muchos perros de muchas razas, eso es por una cuestión de defecto físico, que hace que el perro se vea como un camello, se vea extraño, y no es lo que la gente, si no lo sabés y vos interpretás que la línea superior tiene que ser convexa, decir si es convexa es como una cucaracha, no, o como un escarabajo, no, tiene que ser, te lo tiene que decir el estándar. En este caso lo marco porque muchas veces esto es bastante usual en muchísimas razas, en el ovejero es un problema también, en que la línea superior sube y baja. Hay muchas razas que te piden que la línea superior sea el dorso y después baja, que eso es otra cosa. Estamos hablando como si fuera un camello, que tiene como una joroba, que no es una joroba en sí, pero sí es la base ósea hace que la parte de las vértebras ya dorsales y lumbares hagan una comba y termina siendo una parábola. Eso es un defecto de línea superior. ¿Se entiende? ¿Estoy equivocado, doctor Fariña? Muy bien. Gracias, Javier. Convexo encarpado. Tu perro es encarpado, te dicen. Tu perro está encarpado. Puede ser que sea temporal, porque está creciendo. Puede ser que quedes para siempre, que esperes toda la vida para que cambie y nunca cambia. Puede ser que lo descartes y realmente la línea superior cuando terminó de crecer quedó bien. Pero el encarpado no es una zona, sino que es un punto. Termina de ser como una carpa, tiene una punta. Entonces, normalmente los perros que tienen el defecto y que van a quedar así, tienen una cruz que es medio plana, terminan siendo débiles en esta parte, en la parte primera dorsal, y después terminan encarpándose y cae. ¿Se ven la diferencia entre el anterior, que salía desde acá? El otro era un dorso, una línea superior de camello que era redonda. Esta es medio plana y se encarpa. Esto es leve. Hay otros que son mucho peores. Pues por eso mismo, es una causa, no es deseable, es patológica. Puede ser, lo que quise decir es que puede ser temporal, como puede ser definitivo. Nosotros vamos a ver el movimiento que normalmente el perro, por eso hay que analizar el perro en forma estática y en forma dinámica. Si el perro en forma estática, a veces encarpado, pero cuando se mueve bien y la línea superior lleva a nivel, es una cuestión temporal o de crecimiento, o no, tampoco se puede asegurar nada, pero si es encarpado en el stay y es encarpado moviéndose, es encarpado, chicos. ¿Cierto? Hay un problema de desbalance de angulaciones, sí. Buena pregunta. La columna vertebral sería, no lo quiero decir porque, a ver, es el emergente. Quiere decir, la columna vertebral me va a decir a mí qué es lo que pasa acá abajo. Es como si fuera el síntoma y la enfermedad, es lo mismo. Por eso no quería decir la palabra de enfermedad, porque no es enfermo. Pero bien, la columna vertebral va a ser la que nos va a decir qué es lo que pasa acá abajo. Si hay balance, si hay desbalance, si algo, es el que va a decir, va a ser la luz que va a decir, bueno, si esto está perfecto, está derecha o como tiene que llevarla, significa que abajo, miembro anterior, miembro posterior, las proporciones, toda la funcionalidad del perro está perfecta. Entonces, si yo veo que hay balance debajo, la columna vertebral no reviste alteraciones. Si la columna vertebral muestra alguna alteración que puede ser encarpado, torcida, vamos a ver un montón de cosas que vamos a ver de la columna vertebral, que es la línea superior, ahí me está diciendo, ojo, acá pasa algo.
Entonces, ahí tengo que empezar a analizar el resto. Cuando veamos movimiento, me voy a adelantar unas 3 clases y les voy a decir, cuando yo miro el perro entrando lateral, lo primero que miro es la línea superior. La línea superior a mí me va a dar pautas. Me va a decir, esto está en balance, esto no está en balance, acá pasa algo. Va a ser el emergente. Lo que me muestra cuál es el balance del perro y la funcionalidad en la eficiencia del movimiento va a ser la línea superior. Entonces ahí yo a partir de ahí puedo buscar los porqués. Esto es lo que yo veo. El porqué es esto. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que ustedes tengan muy claras las líneas superiores, pues las líneas superiores son el detonante para que ustedes vean qué pasa abajo. Es el que les va a marcar que algo pasa. Después de ahí miramos cuáles son el porqué. No te puedo creer. Bien. No me quiere hoy esto. Bien. Vimos las convexas. Vamos a ver las cóncavas. Acuérdense, convexo, cóncavo. Ah, volvió. Qué suerte. Me quedaba una, perdón, ¿vieron? Que me tenía que tener. Ahí existe otra que es la curva convexa que muchas veces tiene nombres simpáticos, como esta rueda de carro, que es típica del bulldog inglés, que es como si fuera la rueda del carro, la parte de arriba donde la rueda del carro está acá abajo y la parte de arriba de la rueda es la forma que tiene la línea superior, en el cual desciende detrás de la cruz y gira y hace una especie como de parte de lo que vendría a ser el perímetro de una rueda, que es esta parte, que es esto. ¿Se ve acá? En la parte del lomo sube y baja, en una grupa que es caída con una inserción de cola que es baja. Entonces esto se llama posterior o línea superior en rueda de carro. El bulldog inglés, como toda raza inglesa, tiene muchos nombres poéticos en muchas cosas. Las razas inglesas tienen muchas comparaciones que son poéticas. Por las súmulas de los ingleses hablan siempre de se mueve como una doncella en el prado, no sé qué, y vos decís, ¿qué me está diciendo? Bueno, significa muchas cosas van a encontrar, y en el caso del bulldog inglés, que es una raza inglesa, encuentran las similitudes y las metáforas. Tan interesante. Además no se la van a olvidar más. Espérate que me faltó... Epa. Bueno, les voy a decir porque se mezclaron. Tenemos las cóncavas y las convexas. Ahora hablamos de las convexas, ahora vamos a hablar de las cóncavas. Las cóncavas tenemos la que después de la línea superior, después de la cruz, se hunde y vuelve a subir, que es una línea superior cóncava común, y después tenés la línea superior vencida, que significa que la línea, yo lo voy a mostrar acá porque no está perdida la diapositiva, baja, se hunde desde toda la parte dorsal, también está hundida, y sube la grupa. ¿Es una línea superior sana? No, es una línea superior defectuosa o enferma. Puede ser por exceso de peso, puede ser por falta de estado, puede ser por defectos de estructura. La línea superior vencida es defecto siempre. ¿Se entiende? Que es distinto a una línea superior cóncava con convexo. Muchas veces dice, es cóncava convexa. Entonces, la línea superior que es cóncava y no es vencida, que son dos cosas distintas, es cóncava, desciende detrás de la cruz y después sube. Les voy a dar un dato. Normalmente las líneas superiores que son cóncavas tienen costillares cortos. Perros que tienen, a veces como defecto, que es cóncavo, en las razas que no deben serlo, tienen normalmente la parrilla costal es corta. Y es un buen tema. ¿Se entendió o no? Ya me quieren sacar de encima, ¿no? Ya me odian. Vamos a hablar de la línea inferior. Eso se terminó líneas superiores. Vamos a volver en movimiento a las líneas superiores. Vamos a hablar de la línea inferior. La línea inferior es la que vemos, es la que vemos básicamente desde
¿Qué es esta parte? ¿Qué es esto? El codo está acá. ¿Y acá qué hay? ¿Qué está acá? ¿Qué es esta parte más baja de qué? ¿Qué es del piso? El pecho. ¿Este es el pecho? ¿Este es el pecho? ¿Este es el pecho o este es el pecho o este es el antepecho? El pecho. Ah, ¿dónde está el antepecho? Ah, bien, Javier. Aprendieron. Mucha gente dice, ah, tiene el pecho. No, el pecho está acá abajo, chicos. Bueno, entonces, la línea inferior para nosotros, sinófilos, empieza donde nosotros lo vemos. Que empieza desde la parte más baja del pecho, donde está la mayor profundidad, y sube hasta, ¿qué es esta parte? ¿Qué? Ah, muy bien. El lijar, y este pliegue se llama, esta piel, la parte inferior de la línea inferior. La línea inferior no empieza acá, empieza acá. ¿Ah? Hasta la parte más alta que tiene el pliegue. Un pliegue de piel que se llama pliegue de la babilla en los caballos, pero es el pliegue más alto, es el lijar. El lijar está acá arriba, esa parte es el pliegue, que esa piel finita que tienen ahí, la parte más alta de la curva es donde se mide la línea inferior. O sea, no sigue hasta la pata de atrás, es esta parte. ¿Se entiende eso que quiero ver? ¿Está delimitado bien? ¿Vamos bien o no? ¿Qué te pasa? Acá. Esta parte es la parte donde el perro, es la parte más alta de la línea inferior, que es donde hace la curva. Exactamente, ahí. Que los perros que tienen pelo tenés que tocarlo y los perros que no tienen pelo se ve. ¿Estamos? Eso es la línea inferior. ¿Por qué los marco así? Porque muchas veces creen que la línea inferior es todo. No, la línea inferior es esto. Las líneas inferiores también tienen clasificación y pueden ser recogida, como en este caso, va de esta piel, ¿ven? Esto es la profundidad de pecho, ¿no? Que en muchas razas te dice que tiene que llegar al codo, en otras te puede decir que sobrepasa, en otras te dice que no llega. Normalmente cuando un perro tiene proporciones en determinadas razas, te dice que el pecho debe llegar en la edad adulta al codo. Bueno, entonces de acá, ¿cómo? La profundidad del tórax es esto, la profundidad de pecho. Le dicen profundidad de tórax o profundidad de pecho. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? Esta es una línea inferior recogida. Esta es una línea inferior moderada. ¿Se dan cuenta la diferencia entre esta y esta? Esta está recogida, esta es moderada. O puede ser nivelada, que es prácticamente paralela a la línea superior. ¿Volvemos de nuevo? Perdón. ¡Ey! Nos fuimos. ¿Qué pasa? Acá. Nivelada, que es paralela a la línea superior. Moderada. Recogida. ¿Estamos? Son 3. Fácil. Ahora les va a agarrar la locura y van a querer anotar, estas eran 3, estas eran 2 y no sé qué, aprendérselas de memoria. Aprendan a verlas, empiecen a buscar, les recomiendo que empiecen a mirar razas y todas estas cosas que van a ver esta primera clase y traten de identificarlas. ¿Cuál era esta? ¿Y esta cuál es? ¿Y hasta dónde se mide? ¿Y cómo es este? ¿Este es cuadrado? Y busquen medirlos, empiecen a mirar perros. Y les recomiendo que la única forma de que no se olviden de todas las cosas que van a ver es visualizándolas en la realidad. Si no, no les va a servir de nada. Si quieren aprenderlo de memoria, no van a tener memoria para acordarse todo. ¿Cómo? ¿Para medir? No hace falta que lo midas con un... Medilo con un... Se pueden comprar, se pueden comprar afuera, acá no hay. Pero sí tratar a medir proporciones. ¿Cómo? Sirve, es lo mismo. Nada más que tendría que dar la distancia, pero si tenés los chiquitos, sí. Sí, es lo mismo. En realidad es eso. No se desesperen por los números, chicos. No quiero que les agarren toda la locura a salir a medir perros y ese tipo de cosas. Sí traten de saber las proporciones, ¿eh? Como los
Empiecen con los de su casa y fíjense, lean los estándares de la raza que tienen y vean dónde están parados ustedes. ¿Están dentro? Haces así, está dentro. Fíjense proporciones, empiecen a mirar las partes. Yo quiero que aprendan a mirar. Por eso lo estoy haciendo lo más visual y didáctico posible. No estoy haciéndolo demasiado técnico, sino quiero que sea didáctico para que ustedes lo aprendan a ver. Moderada, nivelada. ¿Qué horario tenemos? Bueno, los dejo un ratito.